Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Creador de los cielos y la tierra, en estos momentos, Padre Santo, nos acercamos a ti, rogándote que te dignes a escucharnos. Gracias, Padre Santo, por este día tan hermoso que tú nos has concedido para venir a alabarte, para darte honra y gloria y para darte lo que tú mereces, que es la honra y todo lo que tú eres bueno. Gracias, Santo Dios, por los hermanos aquí presentes que estamos aquí, congregados en tu nombre, en este día que nos hace recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque es un día muy especial que nos hace recordar que un día nos salvaste, nos sacaste de muchos sufrimientos, de muchas cosas que nos hacían sentir mal y que no íbamos bien. Pero, Señor, gracias porque hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, te ruego que bendigas a cada hermano aquí presente, a cada familia, que todos en conjunto, todos unidos, podamos alabarte, podamos dar tu honra y gloria, y que todos busquemos ser edificados en tu palabra. Y, Señor, gracias, Señor, porque sabemos que es tu voluntad y que sabemos que tú nos amas con toda tu alma, Señor. Y, Señor, ayúdanos a nosotros a no ser mal agradecidos contigo, Señor, porque tú eres muy bueno y, Señor, nunca nos pagas conforme nuestra rebelión. Bueno, Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a estar contentos, Señor, porque, como te dije, es un día muy especial y, Señor, a ti te debemos todo. Por Cristo, amén. Pueden sentarse, hermano. Ahora vamos a buscar otro himno, hermanos, bien muy elegante y por supuesto que da la gloria al Señor. Busquen, por favor, el 464. Grato es contar la historia. 464, hermano. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Tan bella es esa historia, mi tema
grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para ser salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Hay unos himnos, hermanos, que a propósito, cuando estamos escuchando la pista, en algunos incluye otra estrofa. Y de repente sigue la pista, regresamos a la primera estrofa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Damos gracias a Dios por esta asistencia. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos en su nombre. Y queremos en esta mañana glorificarle. Él es digno. Nadie más, hermanos. Él es digno. Dice en su palabra que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso estamos aquí a esta hora para reconocer debe de ser. Hermanos, vamos a cantar otro coro, porque la alabanza es muy importante. La Biblia dice que debemos de cantar al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales. Este que vamos a cantar a continuación es muy edificante también, pero a la vez es un reto, porque nos dice algo parecido cuando el Señor mencionaba que ya tomamos el arado, no tenemos que mirar. Uno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, apto, ¿verdad? Este se titula He decidido seguir a Cristo. Es el 474. 474. Ya hemos decidido, hermanos, seguir al Señor. No hay que retroceder. Hay que seguir adelante. 474. No me acuerdo si en este se repite la primera estrofa. Vamos a estar listos, si podemos quedarnos ahí. 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay que seguir adelante, hermanos. Estos himnos, hermanos, son muy preciosos y decía muy edificantes. Estamos reconociendo en este día que nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo, creció,
y a la edad de 30 años, ¿verdad?, empezó su ministerio. Posteriormente, de acuerdo a las Escrituras, dice que fue crucificado como el peor de los malhechores, y sabemos que este sacrificio era importante, era necesario. De no haber sido así, hermanos, imagínense qué terrible para todos nosotros. Mas Él tomó nuestro lugar y fue llevado al Gólgota, y dice la palabra que ahí le crucificaron en medio de dos malhechores. Hay muchas tradiciones aquí en nuestro país, muchas tradiciones. Y algunos debaten entre qué días, ¿verdad?, fue el que el Señor resucitó. Hermanos, la Biblia dice que Él resucitó. Y es lo que creemos nosotros. Y es bueno tener este tiempo de devocional temprano y reconocer a nuestro Dios en todos los sentidos. Así es de que el himno que vamos a cantar a continuación, antes de escuchar la palabra de nuestro Dios, se titula En el Monte Calvario. Busquen el himno número 100. Hermanos, nosotros reconocemos el sacrificio que fue hecho en esa cruz. Nosotros no adoramos una cruz, nosotros reconocemos el sacrificio. En este himno, si ustedes lo buscan, es el número 100. Dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. En el contexto que lo estamos cantando y lo estamos diciendo, habla de esa cruz, hermanos, que el Señor nos invita a tomar. Dijo el Señor, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz, ¿cuánto tiempo? Cada día. Y sígame. Es en ese contexto. Algunos le cambian esta parte y no veo ningún problema. Hoy yo siempre amaré a Jesús, está bien. Pero queremos hacer el énfasis de que nosotros no adoramos una cruz. Lo reconocemos ese sacrificio que fue hecho en esa cruz. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en ese contexto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es de que les invito a estar en pie para, después de cantar este himno precioso que nos recuerda estos momentos importantes, hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Qué precioso es oír la palabra de Dios a temprana hora, hermanos. ¿Están de acuerdo? En el Monte Calvario, es el número 100, hermanos. Meditemos, hermanos, meditemos también. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz
feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pueden sentarse, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Me gusta levantar un poquito el micrófono porque se emociona uno y empieza a dar manazos y ahí se va el micrófono por un lado. Gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones, y es un momento muy especial y claro, recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que debemos de tener presente siempre, digamos, todos los días. ¿Verdad? Así es, todos los días. Ahí en mi oficina tengo un cuadrito, ¿verdad? Donde supuestamente es el lugar donde Cristo fue sepultado, como decía nuestro hermano Manolo, puede ser ahí, puede ser en otro lugar, ¿verdad? Pero ahí está, ese lugar, ¿verdad? Donde supuestamente ahí fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, uno se imagina, ¿verdad? Cuando está uno en estos lugares y que va uno a entrar a ese lugar, es tumba en la roca, ¿verdad? Pues siente uno algo de emoción, ¿verdad? De emoción. Le digo a Marta, pues es un cuartito, un pedacito de ahí, de un hueco en la peña, pero no hay nada. Entra uno al cuartito y por la parte de adentro, en la parte de arriba de la entrada, dice: aquí no está, aquí no está. Y claro, empieza uno a recordar estos eventos que ocurrieron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Bien, hermanos, vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿verdad? Y quiero decirles que me estoy volviendo cinéfilo, ¿verdad? Estoy viendo películas. A veces me aviento una a la semana. Me dice Marta, sí, porque hay veces que en ratitos las veo, ¿verdad? Pero empiezo a verla y de repente tengo cosas que hacer o algo ocurre y pues la suspendo. Y otro día después le continúo. Me dice Marta, así no, así pierde la emoción, ¿verdad? Así no sabe igual, ¿verdad? Bueno, le digo, pues así la veo en pedacitos hasta que termina la película. Y estaba viendo una película, ¿verdad? De un joven que hacía algunas cosas, pero cometía errores, se equivocaba, pero encontró algo que le hacía cambiar las cosas. No sé si alguno ha visto la película. Creo que entraba a un closet ahí dentro de su casa y hacía retroceder el tiempo. Se regresaba el tiempo y podía corregir, podía cambiar los hechos y hacerlos a su favor. Como ya sabía lo que iba a pasar, pues actuaba con más prudencia, y las cosas se le salían mejor porque no cometía los errores que había hecho la primera vez. Pero eso es en la ficción. Desgraciadamente, en la realidad, no pasa eso. La riega uno, como dice uno comúnmente, y ni modos, ¿verdad? Ya no hay manera de cambiar los hechos, ya es la historia. Ya es la historia y ahí queda escrita o en nuestra mente. Bien, hermanos, ¿verdad? Hay veces en que las historias pudieron haber sido diferentes. Las historias, ¿verdad?, podrían haber sido diferentes. Leemos en la Biblia lo que pasó. Ahí está escrito las cosas que sucedieron. Pero
hay veces que en nuestra imaginación nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubieran actuado de otra manera? Por ejemplo, los israelitas, ¿recuerdan ustedes a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida? ¿Sí? Iban a entrar a la tierra prometida. Dios les dijo, entren y posean la tierra. Es de ustedes, yo se las voy a heredar. En poco tiempo después de que habían salido de Egipto, ya podían haber entrado en Canaán. Pero como no creyeron, como no tuvieron fe en Dios, ustedes saben cuál fue la historia. Anduvieron vagando por el desierto 40 años. Entonces, yo me pongo a pensar, si hubieran creído, ¿cómo hubiera sido la historia? ¿Qué hubiera pasado si la gente le creyera a Dios? Si la gente le creyera a Dios, diríamos, otra sería la historia. Ahora quiero que pensemos en nosotros. Quiero que pensemos en nosotros. Nuestra historia también puede ser diferente si le creyéramos siempre a Dios. O a veces nuestra historia es distinta porque es la realidad, porque a veces no le creemos a Dios. Porque a veces no le creemos. Actuamos y vivimos incrédulamente. Como en una ocasión enseñamos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Somos creyentes incrédulos. Bien, hermanos, te digo una y otra vez y no pones atención. Parece que me escuchas, pero no. ¿Dónde hemos escuchado esas palabras? No es la que le dice la esposa al esposo. No. Es la que le decimos nosotros los padres a nuestros hijos. ¿Verdad? A veces sí, ¿verdad? De repente, a veces sí. Ok. Hermanos, esto es lo que en el libro de Hebreos Dios le dice a Israel y Dios nos dice a nosotros. Esto es, sí, Dios nos dice una y otra vez y Dios nos dice, y no pones atención. Dios nos dice, parece que me escuchas, pero no. A veces los padres nos quejamos de nuestros hijos que no ponen atención, que no nos escuchan, nos cansamos de decirles las cosas y no las hacen. Eso le decimos a nuestros hijos. ¿Y saben qué nos dice Dios? Lo mismo. Lo mismo. El Señor Jesús varias veces le dijo a sus discípulos lo que le iba a acontecer, lo que iba a pasar. Varias veces les dijo el Señor, voy a ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, va a ser crucificado, va a sufrir, va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Y veamos si le creyeron. Abramos la Biblia en Lucas 24. Lucas 24. Versículo 44. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 dice el Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. El Señor Jesucristo, ahora que ha resucitado, está hablando con sus discípulos y les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Aquí cuando Cristo dice, les abrió el entendimiento, ¿qué significa eso? Que a veces nuestro entendimiento está. Hay veces que escuchamos la palabra de Dios y nos vamos a la casa y vivimos como siempre. Y dice uno, ¿no te sirvió lo que se predicó, lo que se dijo en el templo? ¿Qué se dijo? ¿Qué fue? ¿De qué habló el hermano Manolo? El hermano Gerardo, ¿de qué predicó? Hay veces que el entendimiento, hermanos, está cerrado. Así los discípulos. Por eso dice la Escritura, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, Cristo les está diciendo, ¿se acuerdan que ya les había yo dicho esto? Todo lo que iba a pasar. Vean en el capítulo 24, versículo 6. ¿Verdad? Los ángeles aquí le dicen a las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana. Le dijeron los ángeles, no está aquí, sino que ha. ¿Y qué dice? ¿Qué palabra dice a continuación? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado. ¡Acordaos! Acordaos. Pero los discípulos, vamos a ver en un momento más algunas cosas. Busquemos atrás en Marcos 16, otro testimonio del Señor Jesucristo a sus discípulos, diciéndoles, ya se los había yo dicho. Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea que aun cuando Cristo ya había resucitado y estas mujeres decían, lo vimos, está vivo. Y no dice Tomás, porque no nada más Tomás no creyó, varios no le creyeron, no lo creyeron. Ahí en el versículo número 12, ¿verdad? Dice, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino lleno al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos. ¿Sí? 2 discípulos se fueron a Emaús y el Señor se les apareció y regresaron corriendo para dar las buenas nuevas a los demás discípulos. Y los otros, no, se me hace que tuviste un fantasma. No, fue una imaginación de tu cabeza. Bien, hermanos, vemos que los discípulos primero ni se acordaron. Por eso cuando Cristo resucitó les dice, ¿se acuerdan de que ya les había hablado de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder? Se los dije varias veces. Y los discípulos, como de esos cuando nuestros hijos les decimos, ¡te dije! Y se nos quedan viendo así, ¿no? Con los ojos abiertos, ¿verdad? Y ni pestañean. Y después Cristo resucitó. Varios dijeron, ya lo hemos visto. No creyeron. Bien, así que vamos a imaginar, ¿verdad? Vamos a imaginar un poco qué hubiera pasado si los discípulos hubieran creído. ¿Qué hubiera pasado? Bien, recordamos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Murió a las 3. Y como prueba de su muerte, uno de los soldados le abrió con su lanza el costado, donde fluyó agua y sangre.
la evidencia de que había. Entre las 3 y las 6 había rápidamente que preparar un funeral, ¿verdad? Es bien difícil en menos de 3 horas, porque a las 6 ya no se debería hacer absolutamente nada. Así que en 2 horas y media o 2 horas preparar un funeral. Casi por lo regular los judíos, ellos cuando moría algún familiar, algún pariente, ¿verdad? Ellos lavaban el cuerpo de la persona fallecida. Así como leemos ahí en el libro de los Hechos con Tabita. Lavaron el cuerpo, la ponen en un lugar ahí en la casa para tener un tiempo de lloro, de lamentos. Y están recordando muchas de las cosas del difunto. ¿Sí? En algunas familias ricas a veces contrataban a un grupo de plañideras. Plañideras eran mujeres o personas que lloraban así de una manera. Eran, claro, actores, ¿verdad? Que contagiaban a los demás. Algunos se golpeaban el pecho en señal de duelo, o rasgaban sus ropas, o se vestían de cilicio, o hacían todas estas cosas. El cilicio era un vestido con pelo de cabra, áspero, ¿verdad? Que causaba incomodidad. Bueno, era una señal de duelo. Hermanos, el Señor Jesucristo, en 2 horas tenían que preparar su funeral. José de Arimatea, dice la Escritura, uno de sus discípulos que eran del Sanedrín, ¿verdad? Pidió el cuerpo a Pilato. Así, se movieron rápido, como decimos. Se movieron rápido, 2 horas, imagínense. Ir con Pilato allá, ¿verdad? Con el procurador, para que autorizara que les... Se lo entregaron rápidamente. José compró una sábana nueva y especias aromáticas. Especias, no vayan a decir especies. Especies como el perrito, el gatito, ¿verdad? Es especias, ¿verdad? Bueno, y rápidamente con las especias cubrieron el cuerpo del Señor. A veces esto requería una preparación de más tiempo, pero esto fue a la carrera. Y rápido, buscar una tumba. José de Arimatea tenía una tumba ahí en la orilla del cerro, en una cueva. Era muy común en aquel tiempo en las cuevas enterrar a los muertos. A veces era una cueva grande que permitía, ¿verdad?, hacer nichos en la pared de la cueva y ahí ponían a los muertos, ¿verdad? A veces en una cueva había varios nichos. Bueno, hay muchas cosas que podemos conocer de esos tiempos, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo fue puesto en esta cueva, era un sepulcro nuevo, dice la Escritura, cumpliéndose la profecía de que fue contado con los ricos en su muerte. Sí, tener una tumba no era de cualquier persona, ¿verdad? No, era de un hombre rico. Y José de Arimatea se la prestó, sí, se la prestó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo la usó el Señor? 3 días nada más. Por 3 días la usó, ¿verdad? Y quedó otra vez nuevecita. Nos hace pensar esto, hermanos, en que el Señor Jesús, cuando nace, no tiene un lugar donde, ¿verdad?, su madre lo pudiera tener. No hay un lugar para que Él nazca. Cuando muere, no hay un lugar para sepultarlo, pero uno de sus discípulos le ofrece un lugar que era de ricos. Bien, hermanos, vemos nosotros que ¿qué funeral le ofrecieron al Señor Jesucristo? No pudieron llevarlo a un lugar como a Lázaro en su casa, como a Tabita en su casa. No hubo un tiempo de lamentos, de lloro, de duelo. No. Directo, como quien dice, lo bajaron de la cruz. Posiblemente limpiaron un poco sus heridas. Y rápidamente lo envolvieron en la sábana y lo llevaron a la tumba con algunas especies aromáticas. Bien, hermanos, todo fue muy aprisa. Las mujeres no pudieron hacer ese rito de lavar bien sus heridas y ponerle más especies aromáticas. O sea, que eso quedó inconcluso. Por eso es que ellas, después de que haya ya terminado esos días de reposo, se juntaron 2 días de reposo, uno de gran solemnidad y el otro que era el normal. Bien,
Así que tenían forzosamente que esperar el tiempo. Y empezaron ellos a planear otra vez, ir a la tumba y volver a ponerle especias aromáticas al cuerpo del Señor Jesús. Cristo estaba en la tumba y los discípulos estaban escondidos. Dice la Escritura, estaban escondidos por miedo a los judíos. Sí, bien, ahí estamos en Marcos capítulo 16, dice la Escritura, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Van a completar lo que no pudieron hacer en el funeral del Señor Jesucristo. Y llegan a la tumba. Fíjense, todas estas cosas, los discípulos tristes, lamentándose, las mujeres haciendo preparativos para terminar el ritual de su funeral del Señor Jesucristo. Ellos están escondidos, los discípulos, están tristes, están lamentando. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Sí, llegan a las mujeres a la tumba y uno de los ángeles, porque fueron dos, ¿verdad? Uno de los ángeles le dice, ¿qué andan haciendo por acá? ¿Qué andan? Andamos buscando a quién, ¿qué se les perdió? Andamos buscando a Jesús, que fue crucificado, ahí está en la tumba. Están equivocadas ustedes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí no está. Dice uno de los cantos, no le lloréis, cantad, reíd, y proclamad que el Cristo vive y reina ya. Hermanos, el Señor después se aparece a dos discípulos que van en el camino de Emaús, ¿verdad? Y lo ven resucitado. Ellos regresan a Jerusalén para comentarle a los demás. ¿Saben qué dicen los otros discípulos? Ustedes están locos, es una locura. Véanlo ahí en Lucas 24. Vamos a ver este pasaje, Lucas 24. Lucas 24, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Sí, ¿verdad? Y saben otra cosa también, ¿por qué pensaron que era una locura? Porque en ese tiempo el testimonio de las mujeres no era aceptado en un juicio o como algo válido. Sí, si alguien decía, ¿quién te lo dijo? Dulce, no le creas, no es cierto, ¿verdad? Bueno, allá María Magdalena, vimos al Señor. Estas mujeres, de seguro se imaginan las cosas. Bueno, así era en aquel tiempo. No se aceptaba el testimonio de una mujer como válido, como verdadero. En un juicio no se reconocía. Bien, no creyó. Pedro no creyó. Dice la Escritura, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Verdad? Versículo 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Hermanos, el apóstol Juan ahí nos dice que, ¿verdad? Corrió Pedro y Juan al sepulcro, ¿verdad? Porque esta tumba que les digo que está ahí en el huerto, en un huerto en las afueras de la Jerusalén actual, es un huerto muy bonito, baja uno, viene del huerto, baja uno, y así está un poquito arriba la tumba. Entonces dice la Escritura que Pedro y Juan corrieron, los dos, ¿verdad? Y Pedro llegó, pero no entró. O sea, llegó al sepulcro, pero no entró. Y por eso no creyó, ¿verdad? Juan sí entró, ¿verdad?
y vio, y él da testimonio de que él sí creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, ¿por qué estaban tristes? ¿Por qué se lamentaban? ¿Por qué estaban sufriendo? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que pasó. Ahora, preguntamos, ¿qué hubiera pasado si hubieran creído? ¿Qué hubiera pasado si hubieran creído? El Señor Jesucristo alabó la fe de algunas personas, algunas de ellas extranjeras, porque verdaderamente creyeron en Él. En una ocasión, el Señor sanó al siervo de un centurión. Le pidieron a Cristo, está enfermo el siervo del centurión, ve a sanarle. Este hombre ha hecho muchas cosas buenas por nuestro pueblo. Nos ha construido una sinagoga, nos ha hecho buenas obras. Ayúdale. Dice el Señor, sí, está bien. Y se encaminó para ir a la casa de este gentil. En aquel tiempo entre los judíos era algo inmundo o contaminante entrar a la casa de un gentil. Lo evitaban los judíos. Pero Cristo dijo, claro, yo voy. Y le avisaron al centurión, ahí viene el Señor Jesucristo para ver a tu siervo, está enfermo. Y aquel hombre envió a su criado y le dijo, no, dice mi amo que no venga. Si tú quieres sanarle con tu sola palabra, basta. No es necesario que llegues hasta la casa. Y el Señor Jesús alabó la fe de aquel hombre y dijo, ni aún en todo Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Algunos creyeron, hermanos. Ahí tenemos ejemplos en la Biblia, varios, ¿verdad? El hijo de un noble también fue sanado por el Señor Jesucristo a la distancia. Este hombre creyó y al día siguiente que llegó a su casa le dijeron, y el niño ya está sano. Y él preguntó, ¿a qué horas? A tal hora. Ah, fue cuando Cristo dijo, tu hijo ya está sano. Había personas que creían en Cristo, que tenían mucha fe, pero los discípulos, muchos de ellos no creyeron a las palabras de Cristo. ¿Se acuerdan de lo que hemos leído? Les dijo Cristo, ¿se acuerdan de lo que les hablé? ¿Se acuerdan de que les dije que iba a resucitar? No se acordaban. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran creído en las palabras de Cristo? Por ejemplo, cuando Cristo estaba en el huerto, lo hubieran dejado solo. ¿No? Si hubieran creído, ahí lo hubieran acompañado. Pedro hubiera cumplido su promesa que le había dicho a Cristo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Si fuera necesario dar mi vida, morir por ti, yo lo haría. Eso hubiera pasado. Pedro no hubiera dicho, no conozco a Cristo. No, sí, es mi amigo. Yo he andado con él, sí. Es mi Salvador. Y a lo mejor una cruz más se hubiera erigido, levantado en el monte Calvario. Una cuarta cruz. Eso hubiera pasado. Pedro hubiera muerto por Cristo. Sí. Los discípulos no estuvieran escondidos. No estuvieran, porque no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo. No se avergonzarían, no tendrían temor, como después de que creyeron en Cristo lo demostraron en el libro de los Hechos. Estaban dispuestos a ir a la cárcel, a la cruz, a morir por Cristo, porque ya estaban convencidos, pero en este tiempo todavía no. Pero eso hubiera pasado si hubieran creído en Cristo. Pero estaban muy así, tristes, muy tristes. Claro que sí, hermanos. No es pecado estar triste. Claro, no es pecado. Cuando no nos da gusto cuando vamos al hospital y vemos a un ser querido, un familiar que tiene tubos por todas partes. No nos da gusto, claro que no. A ellos no les iba a dar gusto ver a su maestro, a su Salvador, a Cristo, ahí sufriendo en la cruz del Calvario, desfigurado su rostro, inflamado, su cuerpo macerado, lacerado, maltratado con las heridas. Claro,
les iba a dar tristeza, impotencia y frustración de no poder hacer algo por su maestro, pero sabían que esto iba a pasar. Sabían que Cristo iba a dar su vida por ellos. Para algunos de ellos era inconcebible que su Mesías muriera de esa manera. En la mente de los discípulos estaba la imagen de un Redentor victorioso, un Salvador que los liberaría del yugo romano. Era increíble que su Mesías muriera así, pero aceptarían porque habían creído en las palabras del Señor Jesucristo y lo más importante, de que iba a resucitar. Y conforme pasaran las horas y los días, eran 3 días, Cristo dijo que iba a resucitar después de 3 días, que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba. Así que conforme avanzara el tiempo, esperarían con emoción el encuentro nuevamente con su maestro. Mientras llegaba el momento de volverle a ver, quizás estarían reunidos en la casa de María y en Jerusalén, la madre de Juan Marcos, ya que la mayoría de sus discípulos no vivían en Jerusalén, vivían en Galilea, o en la casa de algún otro de los discípulos. Y ahí estarían repasando las profecías que se cumplieron en Cristo, como aquella que dijo David: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Yo creo que pensaban también, cuando vieran nuevamente a Cristo, ¿cómo sería su aspecto? ¿Cómo sería? La última vez que lo vieron tenía el cuerpo desfigurado, como una bola deforme era su cabeza. Inflamado, lastimado, muy herido. Como dice el profeta Isaías, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Cómo lo iban a ver? ¿Cómo se lo imaginaban que se iba a mostrar el Señor cuando resucitara? Así que conforme avanzaba el tiempo y se acercaba el momento de verlo, la emoción iba aumentando. Muchas preguntas tenían en la cabeza. Las mujeres no se hubieran preocupado de comprar especias. No, ¿para qué? ¿Para qué comprar especias? No, al contrario, vamos a prepararle una recepción a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle una bienvenida de la muerte, de los muertos. Y quizás se prepararían así como aquella mujer que por 1 año ahorró 300 denarios, el salario de 1 año de un trabajador, para comprarle un perfume de nardo puro. Hermanos, decimos eso, pero ya sabemos que no pasa. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cómo actuamos cuando no creemos? ¿Y cómo actuamos cuando creemos? Porque esa puede ser nuestra historia. ¿Sí? Hay muchas promesas que Dios nos ha dado, pero se nos olvidan. A veces nuestra fe se debilita y no creemos. Y actuamos como los discípulos. El apóstol Pablo nos dice las 2 maneras en que puede ser nuestra historia. Dependiendo de nuestra fe. ¿Cómo podemos vivir en este mundo? Veamos ahí en 2 de Corintios capítulo 6, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6. Recuerden que la diferencia está en creer o no creer. ¿Cómo fue la historia de la resurrección? ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo es nuestra historia? ¿Cómo puede ser nuestra historia? Bien, 2 Corintios 6, 9 y 10. Dice el apóstol: como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres,
mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí, hermanos, así podemos sentir y así podemos vivir, ¿verdad? Como desconocidos, sí. El Señor nos dice, no esperen que el mundo les ame. A mí no me amaron. Y si no me amaron, no van a amar a los que me siguen, a los que creen en mí. ¿Sí? Este mundo no me va a amar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. No esperes que el mundo te reconozca por ser cristiano. A Cristo no lo reconoció. No. El mundo no me quiere, dijo el Señor. Y a ustedes tampoco el mundo les va a querer. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Así como desconocidos. Pero podemos nosotros, al creer en Dios, somos bien conocidos. Rápidamente, así vamos a echarle un vistazo al Salmo 139. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, dice el Señor, tengo mi mano aquí delante de ti, tengo mi mano atrás de ti y la tengo arriba. ¿Qué te puede pasar? ¿Puedes temer algo? Tengo mi mano acá, atrás y arriba. No te va a pasar. Dice, por eso el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprar. ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¿Como un anónimo en el mundo? ¿Como alguien sin importancia? ¿Como alguien que nadie piensa en él? ¿Que nadie se preocupa por él? ¿Que nadie te quiere? Hay gente que dice, nadie me quiere. Y dice el Señor, ¿no te basta mi amor? Yo di mi vida por ti, dice Cristo. Así que tú puedes vivir como, mi hermano, un desconocido o como. Bien, sigamos ahí con 2 Corintios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como moribundos, mas he aquí vivimos. Mas he aquí vivimos. El apóstol Pablo, hermanos, de veras, que experimentó estas cosas, moribundo, ¿verdad? Él dice, me apedrearon, que me dejaron ahí entre las piedras pensando que ya estaba muerto. Sí, ¿verdad? Que ya estaba. En una ocasión, una víbora le picó ahí en la isla de Malta, ¿verdad? Una víbora venenosa, y los lugareños del lugar dijeron, híjole, ahorita se va a hinchar y va a morir. Pasaban los minutos y las horas, y Pablo más vivito que nada. Como moribundos más. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, hermanos. Así es. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo castigados? Mas no muertos. Pablo, hermanos, experimentó. No les doy todos los versículos porque, verdad, nos tardaríamos un poquito más. Algunos de ustedes ya lo saben. Por ejemplo, en Filipos, el apóstol Pablo lo azotaron. Y en su testimonio dice, varias veces he sido azotado. Sí. Y ahí nos tienen encerrados en el cepo, allí en la más oscura
mazmorra de Filipos, de la cárcel de Filipos. ¿Verdad? Mas no. Estamos vivos, dice el apóstol Pablo. Sí, cuando somos débiles, entonces viene el poder de Dios sobre nosotros y estamos más vivos que nada. Mi hermano, en alguna ocasión tú te sentirás débil, que ya quieres aventar, como dicen algunos, la toalla. Ya no quieres seguir viviendo, ya quieres no saber nada. Dice el Señor, ahí es cuando yo te doy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos. Dice, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Verdad? Pablo también sintió tristeza, hermano. Él se sentía triste, no crean. Él era un ser igual que nosotros, un ser humano como nosotros. A veces las lágrimas fluían por sus ojos, se derramaban en sus mejillas. Sí, lloraba Pablo también, claro. Le daba tristeza a algunas cosas. Algunos hermanos como Epafrodito se enfermaban y él estaba triste. Y en una ocasión, escribiendo a los filipenses, dicen, qué bueno que Epafrodito se alivió porque me hubiera dado mucha tristeza. Claro, es natural y normal que sintamos tristeza, hermanos, que nos duelan las cosas. Pero después el Señor viene y enjuaga nuestras lágrimas. Enjuaga, como Él es su promesa que dice, enjugará nuestras lágrimas y nos dará gozo. Nos vamos a gozar y vamos a sufrir con los que sufren y gozarnos con los que se gozan. Como entristecidos, pero también gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo. Hace un momento decíamos que el Señor Jesucristo, ¿cómo fue su recibimiento cuando nació en este mundo? De la Escritura, su madre lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para él donde Cristo nacía. Cuando muere no había una tumba, pero ¿verdad? Fue sepultado con los ricos. Así que Cristo, ¿qué riquezas tuvo Cristo en vida? ¿Qué riquezas tuvo Pablo? No, ellos no se preocupaban por tener riquezas de este mundo, porque tenían a Dios, que es el dueño de todo. Hermanos, siempre debemos de pensar, mi Padre es el dueño de todo, aunque en este mundo no, te aseguro que tú tienes mucho más que lo que tuvo Cristo. Aunque tú digas que eres muy pobre, tú tienes mucho que Cristo. Dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, ahí estamos cerquita, capítulo 8, versículo 9. 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, mi hermano, tú no puedes ser más pobre que los hermanos de Macedonia. No, los hermanos de Macedonia eran lo que llamamos hoy en día pobreza extrema. Eran pobres y aún así ellos querían dar para la obra misionera. Aún querían decirle a Pablo, Pablo, que te queremos apoyar allá donde andes predicando el evangelio. Y Pablo ni siquiera les quería mencionar de que ellos dieran ofrenda, porque ya los conocía, ya sabían que eran pobres. Pero como dice aquí, eran como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Sí, aquella viuda que entró al templo con mucha pena y timidez depositó sus 2 blancas en las ofrendas. 2 blancas, como si hoy diéramos 2 monedas de 20 centavos o de 50 centavos. Yo creo que casi aquí nadie da monedas de 10 centavos, de 20 centavos. Y Cristo dijo, esta mujer ha dado más que todos ellos. Mis hermanos, algunos de ustedes dan sus diezmos y ahí ponen, dan 1,000, 500 o más. Pero si alguno de ustedes da 20 pesos y era todo lo que traía en la
ha dado más que todo. Sí, Dios no mira la cantidad que da. Dios mira la cantidad con la que. Mi hermano, como dice aquí, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, más poseyéndolo todo. Mi hermano, nunca te andes conmiserando, ¿verdad? Lamentando, ay, qué pobre soy, ay, no tengo nada. Te aseguro que no creo que algún día te hayas quedado. No, así que si tú crees en Dios, puedes vivir como dice. O si no crees, pues andar por la vida quejando, lamentándote y sufriendo y compadeciéndote y que pobrecito eres tú y que nadie te quiere y que tú decides cómo va a ser tu historia. ¿Cómo va a ser tu historia? Puedes ser un fracasado, un perdedor, o puedes ser un vencedor, porque con Cristo somos más que vencedores. Sí, hermanos, recordemos cada día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos su victoria sobre la muerte, porque esa victoria de Cristo es nuestra victoria y nosotros podemos ser vencedores. El capítulo 15 de 1 Corintios es vamos a decirlo así, contiene la doctrina de la plena mención. Algunas partes de la Escritura, ahí es donde se engloba toda esa doctrina. Aquí está, 1 Corintios 15. Y termina este capítulo 15 diciendo Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos que la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre la tumba, su resurrección es nuestra victoria y debemos de tenerla siempre presente cada día de nuestra vida. Así es, hermanos. Ya no vivamos como perdedores o fracasados por no creer a Dios. Vivamos victoriosos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no te preocupes? No te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todos tus problemas. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. No te preocupes, dime lo que te afana, lo que te aflige. Yo me voy a hacer cargo, yo me voy a encargar, dice el Señor. ¿Le creemos? Vamos a vivir de otra manera. No le creemos, vamos a vivir de otra manera. Hermanos, hemos hablado de la historia de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque se les olvidó. Los discípulos no creyeron. No creyeron que resucitaría. Y actuaron así, escondiéndose, con temor, con miedo, llorando, tristes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran creído? Si creyeran en sus palabras. Nosotros también podemos tener esas dos historias. La historia de vivir creyendo en la palabra de Dios o la historia de no creer y teniendo una vida difícil y complicada. Para algunas personas es una locura creer lo que Dios dice en su palabra. Es locura a los que se pierden, porque la palabra de Dios es locura para los que no creen. ¿Verdad? A Pablo, Festo, un gobernante romano, le dijo, Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y eso piensan los incrédulos, que estamos locos. Pero, ¿verdad? Tenemos una vida de fe, de creer en Dios. ¿Cómo va a ser tu vida, mi hermano? ¿Cómo va a ser tu vida de aquí en adelante? ¿Cómo se va a escribir tu vida? ¿Una historia de fe en Dios o una historia? Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermanos. Palabra viva y eficaz. Les invitamos a estar en pie. Vamos a concluir esta parte, este tiempo. Después vamos a
dar algunas instrucciones ya fuera de esta transmisión. Hermanos, vamos a cantar convencidos de que el Señor resucitó, que ahorita está a la diestra del Padre. ¿Lo creemos, hermanos? Definitivamente. El número 125, hermanos, es el himno que vamos a cantar y se titula La tumba te encerró. Es el número 125, 11. Vamos a cantar, hermanos, convencidos por la palabra de Dios de este evento importantísimo. Búsquenlo, 125. Venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. La tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Vamos a orar, hermano. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu muerte. Pero gracias por tu resurrección. Creemos en ti. Creemos que hay muchas personas que todavía no te conocen. Ayúdanos a predicar tu palabra, tu evangelio. Señor, bendice a tu iglesia, porque tú eres el único que diste tu vida por ella. Y ayúdanos a seguir adelante, convencidos plenamente de que tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Te damos gracias también por el tiempo que vamos a cumplir. Bendice el alimento. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Oramos para que valoremos, Señor, estos tiempos, porque son especiales. Te damos gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.